2 del PDF. Encéfalo. El encéfalo está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro está compuesto por los hemisferios derecho e izquierdo, que están separados por la hoz del cerebro, que es un repliegue de la dura madre proveniente de la parte inferior del seno sagital superior. El hemisferio izquierdo contiene los centros del lenguaje en prácticamente toda la población diestra y más del 85% de la población con mano izquierda dominante. Al hemisferio que contiene los centros del lenguaje se le denomina hemisferio dominante. El lóbulo frontal se relaciona con emociones, funciones motoras, y en el hemisferio dominante con la expresión del lenguaje, áreas motoras del lenguaje. El lóbulo parietal está involucrado en la función sensorial y la orientación espacial. El lóbulo temporal regula ciertas funciones de la memoria. En casi todas las personas diestras y en la mayoría con mano izquierda dominante, el lóbulo temporal izquierdo contiene las áreas responsables de la recepción e integración del lenguaje. El lóbulo occipital es responsable de la visión. El tallo cerebral se compone del mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia albergan el sistema reticular activador, el cual es responsable del estado de alerta. Los centros vitales cardiorrespiratorios residen en el bulbo raquídeo, el cual se continúa hacia abajo para formar la médula espinal. Aún lesiones pequeñas del tallo cerebral pueden asociarse a déficits neurológicos graves. El cerebelo, responsable de mantener la coordinación y el equilibrio, protruye hacia la fosa posterior y forma conexiones con la médula espinal, el tallo cerebral y finalmente con los hemisferios cerebrales. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos a una velocidad de 20 ml por hora. Fluye desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo por el agujero de Monro y sigue hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvia. De ahí abandona el sistema ventricular para pasar al espacio subaracnoideo en la superficie del cerebro y la médula espinal, y es eventualmente reabsorbido en la circulación venosa a través de las granulaciones aracnoideas que se proyectan hacia el seno sagital superior. La presencia de sangre en el espacio subaracnoideo puede ocluir las granulaciones subaracnoideas e impedir la reabsorción del líquido, ocasionando así un aumento en la presión intracraneana, hidrocefalia comunicante postraumática. Tentorio. El tentorio cerebeloso o tienda del cerebro divide la cabeza en el compartimiento supratentorial, que comprende las fosas anterior y media del cráneo, y el compartimiento infratentorial, que contiene la fosa posterior. El mesencéfalo conecta los hemisferios cerebrales con el resto del tallo cerebral, protuberancia anular y bulbo raquídeo, al pasar a través de una gran apertura en el tentorio conocida como la incisura tentorial. El nervio oculomotor tercer par pasa por el borde del tentorio y puede ser comprimido contra él durante la herniación del lóbulo temporal hacia abajo, la cual ocurre más frecuentemente como consecuencia de una masa supratentorial o de edema. Las fibras parasimpáticas, que son las constrictoras de la pupila, van en la superficie del tercer par craneal. La parálisis de estas fibras causa dilatación pupilar debido a la actividad simpática no inhibida. La parte del cerebro que habitualmente se hernia a través de la apertura temporal es la parte medial del lóbulo temporal, conocida como uncus. La herniación uncal también causa compresión del tracto corticoespinal piramidal en el mesencéfalo, ya que la vía motora se cruza hacia el otro lado a nivel del foramen magnum. La compresión a nivel del mesencéfalo resulta en debilidad del lado opuesto del cuerpo, hemiplegia contralateral. La dilatación pupilar ipsilateral junto con la hemiplegia contralateral es generalmente conocida como el síndrome clásico de herniación transtentorial. Con poca frecuencia, la masa puede empujar el lado opuesto del mesencéfalo contra el borde del tentorio, resultando en hemiplegia y pupila dilatada en el mismo lado del hematoma, síndrome de Kernohan. Fisiología. Presión intracraneana. Varios procesos patológicos que afectan al cerebro pueden causar elevación de la presión intracraneana. Puede reducir la perfusión cerebral, esta puede y causar o exacerbar la isquemia. Normales de 10 milímetros de mercurio en estado de reposo, o sea 136 milímetros de H2O. Las
presiones por arriba de 20 milímetros de mercurio, particularmente si son prolongadas y refractarias al tratamiento, están asociadas a un pronóstico pobre. Doctrina Monroe-Kelly. Este es un concepto simple, aunque se considera de vital importancia en la comprensión de la dinámica de la PIC. Establece que el volumen del contenido intracraneal debe permanecer constante. Esto resulta obvio debido a que el cráneo es una caja no expandida. Debido a esto, en la fase temprana después de una lesión, una masa, por ejemplo un coágulo sanguíneo, puede estar creciendo mientras la PIC permanece normal. Una vez que el límite del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y la sangre intravascular han sido alcanzados, la PIC aumenta rápidamente. Flujo sanguíneo cerebral. En adultos normales, el flujo sanguíneo cerebral normal, FSC, es de 50 a 55 mililitros por 100 gramos de cerebro minuto. En los niños, la FSC puede ser mucho mayor dependiendo de la edad. El flujo sanguíneo cerebral, el FSC. En niños puede ser mucho mayor dependiendo de la edad. Al año de edad se aproxima a los niveles del adulto, pero a la edad de 5 años el FSC normal es aproximadamente de 90 mililitros por 100 gramos por minuto, y luego declina gradualmente a niveles de adulto hasta los 15 o 19 años. Una lesión suficientemente grave como para provocar coma puede causar 50% de reducción de FSC en las primeras 6 a 12 horas desde la lesión. En general aumenta en los primeros 3 o 4 días, pero en aquellos pacientes que permanecen comatosos, el FSC se mantiene por debajo de lo normal por días o semanas después de la lesión. Se ha incrementado la evidencia de que dichos niveles bajos de FSC son inadecuados para satisfacer las demandas metabólicas del cerebro después de la lesión, y de que es común que se produzca isquemia regional o global. Además de esto, los vasos precapilares cerebrales tienen la capacidad de contraerse o dilatarse en forma refleja en respuesta a una presión sistólica a medida de 50 a 160 milímetros de mercurio, para mantener un FSC constante. Autorregulación por presión. Estos vasos también se contraen o dilatan normalmente en respuesta a cambios de la presión de oxígeno o de la presión de CO2 en la sangre. Autorregulación química. Las lesiones traumáticas cerebrales graves pueden afectar a ambos mecanismos de autorregulación. Debido a esto, el cerebro traumatizado es vulnerable a isquemia e infarto debido a la reducción grave del flujo sanguíneo causado por la lesión traumática por sí misma. La isquemia preexistente puede ser exacerbada por hipotensión, hipoxia e hipocapnia, o puede ser producida iatrogénicamente por hiperventilación extremadamente agresiva. Por lo tanto, se hace el máximo esfuerzo para mejorar la perfusión cerebral y el flujo sanguíneo, reduciendo la presión intracraneal elevada, manteniendo el volumen intravascular normal, manteniendo una presión arterial media normal, PAM, y restaurando una oxigenación normal y normocapnia. Se recomienda mantener la presión de perfusión cerebral, PAM, menos PIC, a niveles de 60 o 70 milímetros de mercurio para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Una vez que los mecanismos de compensación se agotan y hay un aumento exponencial de la PIC, la presión de perfusión cerebral se afecta, especialmente en el paciente hipotenso. Por lo tanto, en estos pacientes se necesita la evacuación temprana de los hematomas, así como el mantenimiento de una presión arterial sistémica adecuada. La figura Doctrina Monroe-Kelly. Compensación intracraneal para masas en expansión. Vamos a ver esta figura. Doctrina Monroe-Kelly. Compensación intracraneal para masas en expansión. El volumen del contenido intracraneal permanece constante. Si resulta la adición de una masa tal como un hematoma de un volumen igual de líquido cefalorraquídeo y sangre venosa, la PIC permanece normal. Sin embargo, cuando se agota este mecanismo de compensación, hay un incremento exponencial en la PIC, incluso para un pequeño incremento adicional en el volumen del hematoma, como se muestra en la figura, curva de presión y volumen. El estado normal del PIC normal, vemos que el volumen venoso, el volumen arterial y el cerebro y el líquido cefalorraquídeo están conservados y están en equilibrio. En el estado compensado de PIC normal, el cerebro
eh, no, sino una masa. Hay una masa que entró acá, una masa que está ocupando, y entonces el volumen venoso disminuye, el volumen arterial también disminuye un poco, el cerebro también disminuye un poco, la masa ocupa casi lo que antes era el tamaño de todo el volumen arterial o cefalorraquídeo, y el cefalorraquídeo también disminuye más o menos un 25%. Entonces así compensa perdiendo venoso y cefalorraquídeo. En el estado descompensado de pic elevada, la masa aumentó, ocupa casi la mitad de toda la bóveda craneana, y entonces el volumen venoso disminuyó, casi 75 mililitros salen, el volumen arterial sigue igual, siempre sigue igual, bueno, disminuye un poco, sí, el cerebro ya disminuyó, no disminuye más, y la masa ocupó, como dije, la mitad, y el líquido cefalorraquídeo casi no queda nada. Han salido 75 mililitros. Los traumas craneoencefálicos se clasifican de diferentes formas. Con fines prácticos son 3 las descripciones útiles: 1, mecanismo; 2, gravedad; y 3, morfología. Vamos a ver mecanismo del trauma. El trauma craneoencefálico puede clasificarse en forma amplia como penetrante o cerrado. Con fines prácticos, el término cerrado se asocia con choques automovilísticos, caídas y contusiones. El daño penetrante generalmente es causado por proyectiles de arma de fuego y heridas por arma blanca. B. Gravedad del daño. La escala de coma de Glasgow, SG, se usa como una medida clínica objetiva del trauma cerebral. Los pacientes que abren los ojos espontáneamente, obedecen órdenes y están orientados tienen un puntaje de 15 en la escala, mientras que los pacientes que están flácidos, no abren los ojos ni hablan, tienen un puntaje mínimo, 3 puntos. Un SG con puntaje de 8 o menos se ha convertido en la definición generalmente aceptada de coma o lesión cerebral grave. Los pacientes con trauma cerebral y un puntaje de SG de 9 a 13 son categorizados como moderados, y aquellos con un puntaje de SG de 14 a 15 son designados como leves. Debe tenerse en cuenta que al evaluar puntaje de SG hay una asimetría derecha e izquierda. Es importante usar la mejor respuesta motora al calcular el puntaje, pues esta da un pronóstico más confiable de la evolución. Sin embargo, se debe registrar la respuesta de ambos lados. Es una figura curva de presión y volumen. Curva de presión y volumen. Los contenidos intracraneales, desde lo anterior, son capaces de compensar un nuevo incremento de masa intracraneal, como en el caso de un hematoma subdural o epidural, hasta cierto punto. Una vez que el volumen de esta masa alcanza los 100 a 150 mililitros, ocurre un rápido incremento en la presión intracraneal que puede conducir al cese del flujo sanguíneo cerebral. Entonces vemos que la PIC primero está como a 7 milímetros de mercurio, y luego cuando el volumen de la masa es de 100 a 150, la PIC se dispara rápidamente, como hasta 40. Morfología de la lesión. Fracturas de cráneo. Las fracturas de cráneo pueden ocurrir en la bóveda o en la base. Pueden ser lineales o estrelladas, y pueden ser abiertas o cerradas. Para poder ser identificadas, las fracturas de la base del cráneo requieren usualmente de un ataque de cráneo con técnica de ventana para hueso. La presencia de signos clínicos de una fractura de la base del cráneo debe aumentar el índice de sospecha y ayudar a su identificación. Estos signos incluyen la equimosis periorbitaria, ojos de mapache; equimosis retroauricular, signo de Battle; salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, rinorrea; o los oídos, otorrea; y disfunción nerviosa de los pares craneales, séptimo y octavo, o sea, parálisis facial y pérdida de la audición, que pueden presentarse inmediatamente o varios días después de la lesión inicial. Generalmente el pronóstico para la recuperación de la función del séptimo par es mejor en la variedad de comienzo tardío, pero el pronóstico de recuperación de la función del séptimo par es pobre. Las fracturas de la base de cráneo que atraviesan los canales carotídeos pueden lesionar las arterias carótidas, o sea, disección o pseudoaneurisma o trombosis, y debe considerarse la necesidad de una arteriografía cerebral.
Las fracturas de cráneo abiertas o compuestas pueden producir una comunicación directa entre la laceración del cuero cabelludo y la superficie cerebral, debido a que frecuentemente se perfora la dura madre. La importancia de una fractura de cráneo no debe subestimarse, ya que se necesita de una fuerza considerable para fracturar el cráneo. Una fractura lineal de la bóveda craneana aumenta la probabilidad de un hematoma intracraneal aproximadamente 400 veces en un paciente consciente y 20 veces en un paciente comatoso, en el cual el riesgo de hematoma es ya mucho más alto. Clasificaciones del trauma craneoencefálico: por mecanismo, por gravedad y por morfología. Por mecanismo cerrado, penetrante, como por alta velocidad, choque automovilístico; baja velocidad, caída, asalto; herida por proyectil de arma de fuego; otras heridas penetrantes. La gravedad puede ser leve, moderada o grave. Leve, por ejemplo, puntaje de 14 a 15 en coma de Glasgow; moderado, de 9 a 13; de grave, de 3 a 8. Morfología: pueden ser, las fracturas de cráneo pueden ser de la bóveda o de la base. De la bóveda, lineal versus estrellada. De la bóveda, deprimida o no deprimida, abierta o cerrada. Y de la base, con o sin fuga de líquido cefalorraquídeo, con o sin parálisis del séptimo par. En la morfología también puede ser lesiones intracraneanas, focales o difusas. Las focales pueden ser epidurales, subdurales, intracerebrales. Las difusas, concusión leve, concusión clásica, daño axonal difuso. Esto decía en lesiones intracraneanas. Estas lesiones pueden ser clasificadas como focales o difusas, aunque estas dos formas de lesión frecuentemente coexisten. Las lesiones focales incluyen los hematomas epidurales, los hematomas subdurales y las contusiones y hematomas intracerebrales. Las lesiones cerebrales difusas comprenden desde las concusiones moderadas, donde el ataque puede ser normal, hasta las lesiones isquémicas hipóxicas graves. En las concusiones, el paciente tiene una pérdida breve de conciencia y puede tener amnesia retrógrada o anterógrada. Las lesiones difusas graves generalmente se deben a una situación isquémica o hipóxica del cerebro debida a choque o apnea prolongados que se presentan inmediatamente después de un trauma. En estos casos, la TAC puede verse al principio como normal, o el cerebro puede verse difusamente edematoso con pérdida de diferenciación normal entre la sustancia blanca y la gris. Con menos frecuencia y en particular en volcaduras de vehículos motorizados a alta velocidad pueden presentarse hemorragias puntiformes múltiples en ambos hemisferios cerebrales que se concentran en el límite entre la sustancia gris y la blanca. Anteriormente, la lesión axonal difusa, LAD, lesión axonal difusa, se usaba para definir un síndrome clínico sugestivo de lesión cerebral grave con pronóstico uniformemente pobre. Las investigaciones actuales indican que es un hallazgo microscópico en el cerebro que puede ser visto en una gran variedad de presentaciones clínicas. Y hematomas epidurales. Los hematomas epidurales son relativamente raros. Se presentan en 0,5% de todos los pacientes con trauma cerebral y en 9% de los que están en estado comatoso. Estos hematomas se localizan por fuera de la dura madre, pero dentro del cráneo, y tienen una forma biconvexa o lenticular. Se localizan más frecuentemente en la región temporal o temporoparietal y generalmente son el resultado de una laceración de la arteria meningia media debida a una fractura. Estos coágulos son generalmente de origen arterial, sin embargo pueden también deberse a ruptura de un seno venoso mayor. Revisar el estado coma de Glasgow. Área evaluada son 3: ocular, motora y verbal. En ocular es espontánea 4, al estímulo verbal 3, al dolor 2, ninguna 1. Mejor respuesta motora, obedece órdenes 6, localiza el dolor 5, flexión normal o retiro 4, flexión anormal de corticación 3, extensión de cerebración 2, ninguna, flacidez 1. Y respuesta verbal orientada 5, conversación confusa 4, palabras inapropiadas 3, sonidos incomprensibles ni. Seguimos con hematomas subdurales. Los hematomas subdurales son mucho más comunes, aproximadamente 30% de los traumatismos craneoencefálicos graves.
que los hematomas epidurales y ocurren más frecuentemente como consecuencia de desgarro de pequeños vasos superficiales de la corteza cerebral. Los hematomas subdurales normalmente cubren la superficie entera del hemisferio cerebral. Además, el daño cerebral subyacente a un hematoma subdural agudo es usualmente mucho más grave que el de los hematomas epidurales. De contusiones y hematomas intracerebrales. Las contusiones cerebrales son relativamente comunes, aproximadamente 20 a 30% de las lesiones cerebrales graves. La gran mayoría de las contusiones ocurren en los lóbulos frontales y temporales, aunque realmente pueden ocurrir en cualquier parte del cerebro. Las contusiones pueden evolucionar y coalescer en un punto de horas o días para formar un hematoma intracerebral que requiere evacuación quirúrgica inmediata. Esto sucede aproximadamente en 20% de los pacientes y la mejor forma de detectarlo es repetir la TAC de cráneo 12 a 24 horas después del ataque inicial. Manejo del traumatismo cráneoencefálico leve. Es 5 romanos. Manejo del traumatismo cráneoencefálico leve. Escala de Comas-Gladwell de 14 a 15. Ese es el algoritmo. Aproximadamente 80% de los pacientes que se presentan a la sala de urgencias con traumatismo cráneoencefálico están en esta categoría. Estos pacientes están despiertos pero pueden estar amnésicos en relación a los eventos en torno al traumatismo. Pueden tener una historia de breve pérdida de la conciencia, lo cual es usualmente difícil de confirmar. La presentación clínica es frecuentemente acompañada por embriaguez o por otras intoxicaciones. En la mayoría de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico leve se recuperan sin incidentes. Sin embargo, aproximadamente 3% de ellos se deterioran inesperadamente, evolucionando a disfunción neurológica grave, a menos que el deterioro en el estado mental sea diagnosticado en forma temprana. Debe considerarse la necesidad de un TAC en todos los pacientes con trauma cerebral que tuvieron pérdida de conciencia en más de 5 minutos, amnesia, cefalea grave, Glasgow menos de 15, o un déficit neurológico focal atribuible al cerebro. Deben obtenerse radiografías de la columna cervical si existe dolor espontáneo o la palpación en la línea media del cuello. La TAC es el método de imagen preferido. Si no se cuenta con TAC, puede obtenerse radiografías de cráneo para traumatismo cráneoencefálico penetrante o no penetrante. Si se ha obtenido una radiografía de cráneo, se deben evaluar los siguientes hallazgos: fracturas lineales o deprimidas del cráneo. 2. Posición en la línea media de la glándula pineal, si está calcificada. 3. Niveles hidroaéreos de los senos. 4. Neumoencéfalo. 5. Fracturas faciales. Y 6. Cuerpos extraños. Recuerde, no retrase la transferencia del paciente para obtener radiografía de cráneo. Si se observa anomalía en la TAC o si el paciente permanece sintomático o neurológicamente anormal, debe ser hospitalizado y se debe consultar a un neurocirujano. Bien, el Glasgow. Si el paciente está sintomático, totalmente despierto y alerta, neurológicamente normal, puede ser observado por varias horas, reexaminado y si aún permanece normal puede ser dado de alta sin peligro. Idealmente el paciente se da de alta al cuidado de una persona que pueda acompañarlo y observarlo las siguientes 24 horas. El paciente y su acompañante reciben información en una hoja de instrucciones que explica cómo mantener al paciente bajo observación estricta y regresarlo a servicio de urgencias si desarrolla dolor de cabeza. Hay una disminución del estado mental o si desarrolla déficit neurológico focal. En todos los casos debe proveerse y revisarse cuidadosamente con el paciente y acompañarse las instrucciones escritas de alta. Alerta o lo suficientemente alerta o orientado como para entender claramente las instrucciones verbales y escritas, debe reconsiderarse la decisión de darlo de alta. Había unas imágenes de TAC donde se muestra primero una TAC normal, otra TAC normal, una contusión frontal con desplazamiento. Vemos en el frontal una masa, un hematoma subdural con desplazamiento. Aquí el hematoma se encuentra sobre la calvaria. Y hematoma epidural del temporal con hernia uncal. Aquí el hematoma se encuentra dentro del hueso epidural. El algoritmo de manejo de traumatismo cráneoencefálico leve
Dice la definición: el paciente está alerta y puede estar orientado. Esquema Glasgow 1415. La historia: nombre, edad, sexo, raza, ocupación, mecanismo de la lesión, tiempo de la lesión, pérdida de la conciencia inmediata al traumatismo, recuperación de la conciencia inmediata al traumatismo, amnesia, retrógrada, anterógrada, cefalea leve, moderada, grave. En general, para descubrir lesiones sistémicas, examen neurológico limitado, radiografía de columna cervical y otras según esté indicado, nivel sérico de alcohol y perfil toxicológico en orina. El ataque de cráneo es ideal a todos los pacientes, excepto en pacientes totalmente asintomáticos y neurológicamente normales. Entonces, puede ser dos cosas: observación o ingreso hospitalario o egreso del hospital. La observación o ingreso hospitalario cuando no disponibilidad del TAC anormal, todos los traumatismos penetrantes de cráneo, programar una consulta de seguimiento solamente dentro del lapso de una semana, deterioro del estado de conciencia, cefalea de moderada a grave, intoxicación importante por alcohol o drogas, fractura de cráneo, fuga del líquido cefalorraquídeo, rinorrea o otorrea, lesiones asociadas importantes, nadie que lo cuide bien en casa, incapacidad de regresar con prontitud, amnesia, historia de pérdida de conciencia. Egreso del hospital: ausencia de criterios de ingreso, informar de la necesidad de regresar si se presentan problemas posteriores y proporcionar una hoja de precauciones. Hoja de instrucciones para cuidados al egreso. La hoja de instrucciones para cuidados al egreso dice así: es la hoja, al final firma el médico. Dice: no hemos encontrado evidencia de que su traumatismo craneoencefálico sea grave. Sin embargo, se pueden presentar complicaciones horas y aún días después del traumatismo. Las primeras 24 horas son cruciales y usted debe permanecer junto a un acompañante confiable al menos durante ese periodo. Si se presenta cualquiera de los siguientes signos, llame a su médico o regrese al hospital. 1. Somnolencia o dificultad cada vez mayor para despertar al paciente. Despierta al paciente cada 2 horas durante el sueño. 2. Náusea o vómito. 3. Convulsiones o eventos que lo parezcan. 4. Salida de líquido sanguinolento o acuoso por nariz u oído. 5. Dolor de cabeza intenso. 6. Debilidad o pérdida de la sensibilidad del brazo o la pierna. 7. Confusión o conducta extraña. 8. Pupila, parte negra del ojo más grande que la otra. Movimientos raros de los ojos, visión doble u otras alteraciones visuales. Pulso demasiado lento o rápido, o cambios en la forma de respirar. Si nota hinchazón en el sitio del golpe, aplique hielo asegurándose de que se pone un trapo o una toalla entre el hielo y la piel. Si la hinchazón aumenta notoriamente, a pesar de la aplicación de hielo, llámenos o regrese al hospital. Si lo desea, puede comer o beber líquidos en forma habitual. Sin embargo, no debe ingerir bebidas alcohólicas al menos en los siguientes 3 días después de la lesión. No tome ningún sedante ni medicamentos para el dolor más potentes que el acetaminofén, al menos en las primeras 24 horas. No utilice medicamentos que contengan aspirina. Si tiene preguntas adicionales, ¿qué hacer en caso de emergencia? Al teléfono. Nombre del médico. Ahora, 6 en romanos. Manejo del traumatismo craneoencefálico moderado. Glasgow 913. Aproximadamente 10% de los pacientes con trauma craneoencefálico vistos en la sala de urgencias tienen traumatismo craneoencefálico moderado. Ellos son aún capaces de seguir órdenes sencillas, pero habitualmente están confusos o somnolientos y pueden tener déficits neurológicos focales tales como hemiparesia. Aproximadamente 10 a 20% de estos pacientes se deterioran y caen en coma. Al momento del ingreso a urgencias se obtiene una breve historia y se asegura una estabilización cardiopulmonar antes de la evaluación neurológica. En todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado debe obtenerse un ataque de cráneo y se debe contactar a un neurocirujano. Todos estos pacientes requieren admisión para observación por las primeras 12 o 24 horas en una unidad de terapia intensiva útil o una unidad similar con capacidad de observación estricta por enfermería y reevaluación neurológica frecuente. Se recomienda hacer un ataque de seguimiento en 12 o 24 horas si el ataque inicial es anormal o el paciente presenta deterioro en su estado neurológico. Aquí está el algoritmo del traumatismo craneoencefálico moderado. Definición: el paciente puede estar confuso o somnoliento, pero es aún capaz de obedecer órdenes sencillas. Glasgow 913. Examen inicial: igual que en el traumatismo craneoencefálico leve, más los estudios de laboratorios básicos.
Debe realizarse TAC de cráneo en todos los casos. Ingreso para observación. Ahora, después del ingreso, valoración neurológica frecuente, TAC de control si el paciente se deteriora o de preferencia antes del egreso. Si el paciente mejora un 90%, egréselo cuando lo considere conveniente. Control en clínica. Si el paciente se deteriora 10%, si el paciente deja de obedecer órdenes sencillas, repita el ataque de cráneo y manéjelo con un protocolo de TCE grave. Ahora 7. Manejo del traumatismo craneoencefálico grave. Glasgow 3-8. Los pacientes que han sufrido traumatismo craneoencefálico grave son incapaces de seguir órdenes aún después de la estabilización cardiopulmonar. Aunque esta definición incluye un amplio espectro de daño cerebral, identifica a los pacientes que están en un riesgo mayor de sufrir morbilidad importante o de morir. En tales pacientes, la práctica de esperar y ver qué pasa puede ser desastrosa y apresurar el diagnóstico y el tratamiento es de gran importancia. No atrase la transferencia del paciente para obtener un ataque. Revisión y reanimación. El daño cerebral es frecuentemente afectado en forma adversa por daños secundarios. La hipertensión en el momento de ingreso en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave se asocia con un aumento de más del doble en la mortalidad cuando se compara con los pacientes no hipotensos, 60 versus 27%. La presencia de hipoxia en adición a la hipotensión se asocia con una mortalidad de aproximadamente 75%. Por lo tanto, es imperioso que se consiga rápidamente la estabilización cardiopulmonar en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. 1. Vía aérea y ventilación. El paro respiratorio y la hipoxia transitoria son comunes y pueden causar daño cerebral secundario. Se debe efectuar una intubación endotraqueal temprana en los pacientes comatosos. Debe ventilarse al paciente con oxígeno a 100% hasta obtener gases arteriales. Luego se harán los ajustes apropiados de la FiO2. La oximetría de pulso es muy útil y es recomendable mantener saturaciones de oxígeno de más de 98%. La hiperventilación debe ser utilizada con cautela en pacientes con daño cerebral severo y solamente cuando se presenta deterioro neurológico agudo. Ver 8b, hiperventilación. Aquí está manejo inicial del traumatismo craneoencefálico grave. Definición: el paciente es incapaz de obedecer órdenes sencillas debido a su déficit de conciencia. Escala de coma de Glasgow 3-8. Evaluación y manejo. A, B, C, D, E. Evaluación primaria y reanimación. Evaluación secundaria y antecedentes. Admisión a instalaciones con capacidad de cuidado neurológico definitivo. Revaloración neurológica, que incluye apertura ocular, motora, verbal, pupilar. Reflejos oculocefálicos, ojos de muñeca. Reflejos oculovestibulares, pruebas calóricas. Agentes terapéuticos como manitol, hiperventilación moderada, anticonvulsionantes. Esa era la evaluación y manejo. Ahora pruebas diagnósticas, de preferencia en orden descendente. TAC de cráneo, todos los pacientes, ventriculograma aéreo y angiograma. Ahora estábamos entonces en revisión y reanimación en el craneoencefálico grave. Uno era vía aérea y ventilación. Ahora circulación. La hipotensión generalmente no es debida al daño encefálico mismo, excepto en los estadios terminales cuando ocurre disfunción del bulbo raquídeo. La hemorragia cerebral no puede producir choque hemorrágico. Si el paciente está hipotenso, debe restablecerse la normovolemia en cuanto sea posible. La hipotensión es señal de una pérdida sanguínea grave, lo cual no siempre es obvia. También deben considerarse como causas posibles de la hipotensión una lesión de la médula espinal, un choque neurogénico, la contusión cardíaca o tamponade y un neumotórax a tensión. Mientras se busca la causa de la hipotensión, la administración de volumen debe iniciarse inmediatamente. Lavado peritoneal diagnóstico, LPD, lavado peritoneal diagnóstico, o el ultrasonido cuando está fácilmente disponible se utilizan rutinariamente en el paciente comatoso e hipotenso debido a que la evaluación clínica del dolor abdominal no es posible en tales pacientes.
prioridades para la valoración inicial y triaje del paciente con trauma craneoencefálico grave. Eso era... aquí se recomienda ver el capítulo 3 donde el choque y la tabla 5 donde dice eso. Establecer la prioridad entre un ataque de cráneo o un lavado peritoneal diagnóstico puede crear conflicto entre los cirujanos de trauma y los neurocirujanos. Debe enfatizarse que el examen neurológico no es confiable en un paciente hipotenso, y aun cuando existe lesión cerebral severa, la hipotensión es una causa de daño cerebral secundario. Los pacientes hipotensos que no responden a ningún estímulo pueden recuperarse y tener un examen neurológico casi normal, inmediatamente después de que la presión arterial se restablece a lo normal. Examen neurológico. Tan pronto como el estado porque primero en la A era revisión y reanimación, que incluía la vía aérea y ventilación y la circulación. Ahora la B, examen neurológico. Tan pronto como el estado cardiopulmonar del paciente haya sido estabilizado, se debe realizar una evaluación neurológica rápida y dirigida. Esta consiste primordialmente en determinar la escala de Coma-Glasgow y la respuesta pupilar a la luz. En un paciente comatoso, la respuesta motora puede ser evaluada apretando el músculo trapecio o presionando el lecho ungueal. La respuesta motora. Si un paciente demuestra una respuesta variable a los estímulos, la mejor respuesta motora obtenida es un indicador de pronóstico más aceptado que la peor respuesta. Punto. La evaluación de los movimientos de ojos de muñeca, óculos cefálicos, calóricos, oculovestibulares y respuestas corneales pueden retrasarse hasta que haya un neurocirujano disponible. Las pruebas de ojos de muñeca nunca deben efectuarse hasta que se haya descartado una lesión inestable de columna cervical. Es importante obtener el puntaje de la SG y efectuar un examen pupilar antes de sedar o paralizar al paciente, ya que el conocimiento del estado clínico del paciente es importante para decidir el tratamiento subsecuente. No deben usarse agentes paralizantes de larga duración durante la revisión primaria. Se recomienda succinilcolina o becuronio cuando se necesita parálisis farmacológica para determinar una intubación orotraqueal segura o estudios diagnósticos de buena calidad. Pequeñas dosis repetidas de morfina endovenosa son de gran utilidad para proveer analgesia y sedación reversible. C. Revisión secundaria. Deben efectuarse revaluaciones frecuentes, puntaje de Glasgow, lateralización y reacción pupilar para detectar precozmente un deterioro neurológico. Un signo temprano bien conocido de herniación del lóbulo temporal, uncus, es la dilatación de la pupila y pérdida de la respuesta a la luz. El trauma directo del ojo es también una probable causa de respuesta pupilar anómala y puede dificultar la valoración pupilar. Sin embargo, en presencia de traumatismo cerebral, la respuesta pupilar anómala debe considerarse una lesión cerebral. D. Procedimientos diagnósticos. Después de la normalización hemodinámica, debe obtenerse un ataque de cráneo urgente tan pronto como sea posible. El ataque de cráneo debe repetirse cada vez que haya un cambio en el estado clínico del paciente y rutinariamente a las 2 o 24 horas después de la lesión en aquellos con una contusión o hematoma en su tomografía inicial. Los hallazgos significativos en el ataque incluyen edema o hematomas subgaleales en la región del impacto. Las fracturas del cráneo se ven mejor con la técnica de ventanas para hueso, pero son a veces aparentes con la técnica de tejidos blandos. El hallazgo crucial en el ataque de cráneo es la presencia de hematoma intracraneano o contusiones y el desplazamiento de la línea media, efecto de masa. El septum pellucidum, el cual yace entre los dos ventrículos laterales, debe encontrarse en la línea media. Esta puede determinarse trazando una línea desde la apófisis cristagalli anteriormente hasta el ilium posteriormente. El grado de desplazamiento del septum pellucidum contralateralmente al hematoma debe anotarse y el grado real de desplazamiento puede obtenerse usando la escala que se encuentra impresa en uno de los lados de la tomografía. Un desplazamiento real de 5 milímetros o más generalmente se considera indicativo de la necesidad de cirugía para evacuar el coágulo o la contusión que causa el desplazamiento. Si no se cuenta con TAC, pueden usarse la ventriculografía aérea y la angiografía cerebral en pacientes con signos neurológicos de focalización,
como pupila dilatada unilateral o posición de descerebración. En los pacientes en quienes se puede normalizar la presión arterial se debe hacer todo esfuerzo posible para obtener un TAC de cráneo antes de llevarlos a la sala de operaciones. Dichos casos requieren cooperación entre el cirujano de trauma y el neurocirujano. Hora 8. Terapéutica médica del traumatismo cráneoencefálico. El objetivo principal de los protocolos de cuidados intensivos es prevenir daño secundario al cerebro que ya está lesionado. El principio básico es que si a una neurona lesionada se le provee un medio óptimo donde recuperarse, puede restaurar una función normal. Sin embargo, si a la neurona se le provee un medio subóptimo u hostil, puede morir. Continuando con ATLS, en la página 163 del PDF, antes de continuar con la octava parte terapéutica médica del traumatismo cráneoencefálico, voy a leer la tabla. Prioridades para la valoración inicial y triaje del paciente con trauma cráneoencefálico grave. Al llegar al servicio de urgencias, todos los pacientes comatosos con trauma cráneoencefálico deberán ser reanimados de acuerdo con el ABCDE. Tan pronto como la presión arterial se normalice, debe realizarse un mini examen neurológico, esa escala de Coma-Glasgow y reacción pupilar. Si la presión arterial no se normaliza, de todas formas se hace el mini examen neurológico y se registra la hipotensión. Si la presión arterial sistólica no puede ser elevada a más de 100, a pesar de una resucitación agresiva con líquidas, la prioridad es establecer la causa de la hipotensión y la evaluación neuroquirúrgica se convierte en una prioridad secundaria. En tales casos se realiza un LPD o USG en el servicio de urgencias y en algunos casos el paciente debe ir directamente al quirófano para exploración quirúrgica del abdomen. Se obtiene un ataque de cráneo justo después de la laparotomía. Si hay evidencias de una lesión con efecto de masa intracraneana, se pueden llevar a cabo ventriculografía aérea, preparación exploradora o craneotomía mientras se realiza la cirugía abdominal. Si la presión arterial sistólica es mayor de 100, entonces después de la reanimación y el paciente tiene evidencia clínica de una posible masa intracraneana por pupilas desiguales, examen motor asimétrico, la prioridad más importante es realizar un ataque de cráneo. El LPD o el USG se puede realizar en la sala de urgencias en el área del TAC o en el quirófano, pero la evaluación neurológica o el tratamiento no deben retrasarse. En los casos marginales, esto es cuando la presión arterial sistólica puede ser corregida temporalmente, pero tiende a decrecer lentamente, debe hacerse cualquier esfuerzo para obtener un TAC antes de llevar al paciente a la sala de operaciones para una laparotomía o toracotomía. Dichos casos requieren un gran juicio clínico y cooperación entre el cirujano de trauma y el neurocirujano. Entonces continuamos con terapéutica médica del traumatismo cráneoencefálico. El objetivo principal de los protocolos de cuidado intensivo es prevenir el daño secundario al cerebro que ya está lesionado. El principio básico es que si a una neurona lesionada se le provee un medio óptimo donde recuperarse, puede restaurar una función normal. Sin embargo, si a la neurona se le provee un medio subóptimo u hostil, puede morir. Entonces, líquidos parenterales. Los líquidos parenterales deben ser administrados en la cantidad necesaria para reanimar al paciente y mantener una volemia normal. La hipovolemia causa daño en estos pacientes. Sin embargo, debe tenerse cuidado de no sobrehidratarlos. No se deben utilizar soluciones hipotónicas. Además, el uso de soluciones glucosadas pueden elevar la glicemia, lo cual se ha demostrado que es dañino para el cerebro lesionado. Por lo tanto, en la reanimación se recomienda el uso de solución salina normal o de Ringer lactato. En los pacientes con trauma cráneoencefálico, los niveles séricos de sodio deben ser monitoreados cuidadosamente. La hiponatremia está asociada al edema cerebral y debe ser prevenida. B. Hiperventilación. Se prefiere mantener normocarbia en la mayoría de los pacientes. La hiperventilación actúa por medio de la reducción de la presión de CO2, lo que causa vasoconstricción cerebral. La hiperventilación agresiva y prolongada puede en realidad producir isquemia grave al causar vasoconstricción y con ello reducir la perfusión cerebral. Esto es particularmente cierto si la presión arterial de CO2 cae por debajo de 30 milímetros de mercurio, o sea,
4 kilopascal. La hiperventilación debe utilizarse con moderación y por periodos lo más breve posibles. En general debe buscarse mantener la presión de CO2 en 35 de mercurio, o sea 4 kilopascal o más. Breves periodos de hiperventilación, o sea presión de CO2 de 25 a 30 milímetros de mercurio, son aceptables si se necesita tratar un deterioro neurológico agudo. Y el manitol es utilizado para reducir la presión intracraneal elevada. La preparación utilizada comúnmente es la solución a 20%. El régimen de administración más aceptado es de 1 gramo por kilogramo en bolo. No se deben administrar dosis elevadas de manitol a un paciente hipotenso, pues el manitol es un potente diurético osmótico. Una indicación clara del uso de manitol es el deterioro neurológico agudo, como el desarrollo de una pupila dilatada, hemiparesia o pérdida de conciencia mientras el paciente está siendo observado. En esta situación debe utilizarse un bolo de manitol, o sea 1 gramo por kilogramo, el cual se pasa rápidamente en un lapso de 5 minutos, y el paciente debe ser llevado de inmediato a un TAC o incluso directamente al quirófano si la lesión causante ha sido ya identificada por TAC. De furosemida, marca Lasix. Este agente ha sido utilizado conjuntamente con el manitol en el tratamiento de la PIC elevada. Es razonable utilizar una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo de furosemida en forma intravenosa. Los mismos cuidados que se aplican para el uso del manitol deben aplicarse para el uso de furosemida, o sea, no debe usarse en paciente hipotenso. Esteroides. A la fecha los estudios no han demostrado ningún en el control de la PIC elevada o en mejorar la evolución del paciente con trauma cráneoencefálico grave. Por lo tanto, los esteroides no son recomendables en el manejo del traumatismo cráneoencefálico. Barbitúricos. Los barbitúricos son eficaces para reducir la presión intracraneana refractaria a otras medidas. No deben ser utilizados en presencia de hipotensión o hipovolemia. Además, ellos mismos pueden causar hipotensión. Por lo tanto, los barbitúricos no están indicados en la fase aguda de la reanimación. Anticonvulsivantes. La epilepsia postraumática se presenta en aproximadamente 5% de los pacientes que ingresan al hospital con traumatismo craneoencefálico cerrado y en el 15% de los que sufren traumatismo craneoencefálico grave. 3 son los factores principales que se asocian a una elevada incidencia de epilepsia tardía. 1. Convulsiones tempranas que se presenten en la primera semana. 2. Hematoma intracraneal. 3. Una fractura de cráneo deprimida. Un reciente estudio doble ciego mostró que la fenitoína previene las crisis en la primera semana, pero no después de que ésta ha transcurrido. Este estudio parece justificar el retiro de los anticonvulsivantes profilácticos después de la primera semana en la mayoría de los casos. La fenitoína o fosfenitoína es el agente empleado actualmente en la fase aguda. La dosis de carga para adultos es 1 gramo administrado endovenosamente a no más de 50 miligramos por minuto. La dosis de mantenimiento es de 100 miligramos cada 8 horas, ajustando la dosis para conseguir niveles séricos terapéuticos. En pacientes con convulsiones prolongadas se usan diazepam o lorazepam, además de fenitoína, hasta que cesan las convulsiones. El control de convulsiones continuas puede requerir anestesia general. Es imperativo que las convulsiones se controlen en cuanto sea posible, pues las convulsiones prolongadas, 30 a 60 minutos, tienden a causar lesión cerebral secundaria. 9 romanos, manejo quirúrgico. Heridas del cuero cabelludo. Es importante limpiarlas extensamente antes de suturarlas. La causa más común de la infección de heridas del cuero cabelludo es una deficiente limpieza y depredamiento. Particularmente en los niños, las heridas del cuero cabelludo pueden causar una hemorragia importante. En el paciente adulto, la hemorragia aislada del cuero cabelludo no es causa de choque hemorrágico. Dicha hemorragia puede ser controlada mediante la aplicación de presión directa, cauterizado o ligando grandes vasos. Puede aplicarse luego suturas apropiadas, clips o grapas. Debe examinarse cuidadosamente la herida bajo visión directa para buscar signos de fractura o cuerpos extraños. La presencia de líquido cefalorraquídeo indica que existe un desgarro asociado de la dura madre. Siempre puede consultarse a un neurocirujano en todos los casos de fractura expuesta o deprimida. Es común que la presencia de un hematoma subgaleal pueda sentirse como una fractura de cráneo.
En tales casos, la fractura puede ser confirmada o descartada mediante radiografías simples de cráneo o un TAC. Fracturas de cráneo deprimidas. Generalmente una fractura de cráneo deprimida requiere ser elevada quirúrgicamente si el grado de depresión rebasa el espesor del cráneo adyacente. Las fracturas deprimidas de menor magnitud pueden ser manejadas en forma segura mediante el cierre de la laceración del cuero cabelludo subyacente, si es que existe. El TAC de cráneo es útil para valorar la magnitud de la depresión de la fractura, pero aún más importante, sirve para descartar la presencia de un hematoma o contusión intracraneal. Lesiones intracraneanas con efecto de masa. Estas lesiones son evacuadas o tratadas por un neurocirujano. Es fundamental que, si no hay un neurocirujano disponible en el primer hospital al que llega el paciente, este sea trasladado lo más pronto posible a otro hospital en donde se cuente con un neurocirujano. En casos muy excepcionales, un hematoma intracraneano se expande tan rápidamente que pone en peligro inminente la vida del paciente y no da tiempo para trasladarlo a un hospital que cuente con un neurocirujano, por encontrarse a una distancia considerable. Aunque esta circunstancia es rara en áreas urbanas, puede presentarse en áreas rurales. Bajo estas condiciones, la craneotomía de urgencia puede ser una opción, siempre que se cuente con cirujanos previamente entrenados en dicho procedimiento. Este procedimiento puede ser especialmente importante en el paciente cuyo estado neurológico se deteriora rápidamente y que no responde al manejo médico. La craneotomía de urgencia por un médico que no sea neurocirujano debe ser considerada como una medida extrema, y el procedimiento debe solamente ser llevado a cabo con la recomendación de un neurocirujano. Las indicaciones para que un neurocirujano realice una craneotomía de urgencia son pocas, y el uso indiscriminado de dicho procedimiento como tratamiento desesperado no es una recomendación del comité de trauma. En la mayoría de los casos, este procedimiento se justifica únicamente cuando no hay neurocirujano disponible para el manejo definitivo. El comité de trauma recomienda enfáticamente que aquellos cirujanos que anticipen la necesidad de efectuar este procedimiento reciban entrenamiento apropiado por un neurocirujano. 10. Pronóstico. Todos los pacientes deben ser tratados en forma intensiva en tanto se tenga la revisión por el neurocirujano. Esto es particularmente cierto en niños, los cuales tienen una gran capacidad de recuperación, aún en casos de lesiones aparentemente devastadoras. 11. Muerte cerebral. El diagnóstico de muerte cerebral implica que no hay posibilidad de recuperación de la función cerebral. La mayoría de los expertos coinciden con que los siguientes criterios deben estar presentes para el diagnóstico de muerte cerebral. 1. Puntaje Glasgow 3. Proteínas no reactivas. Reflejos mesoencefálicos ausentes, por ejemplo, óculo cefálico, corneal, dedos de muñeca y ausencia del reflujo nauseoso. Sin esfuerzo ventilatorio espontáneo. Algunos estudios usan los siguientes diagnósticos para determinar el diagnóstico de muerte cerebral. Electroencefalograma, sin actividad en alta ganancia. Estudios de flujo sanguíneo cerebral, sin FSC, por ejemplo, isótopos Doppler xenón. PIC excede a la PAM por 1 hora o más. Sin cambio de la frecuencia cardíaca como respuesta a la atropina. Ciertas condiciones reversibles pueden estimular la apariencia de muerte cerebral, por ejemplo, hipotermia o coma barbitúrico. Por lo tanto, el diagnóstico solamente es aceptado luego de que todos los parámetros fisiológicos sean normalizados y que el sistema nervioso central no esté potencialmente afectado por medicamentos. La notable capacidad de los niños para recuperarse de lesiones cerebrales aparentemente devastadoras debe ser cuidadosamente considerada antes de diagnosticar muerte cerebral en niños. En los Estados Unidos, la ley federal requiere que se notifique a las agencias locales de obtención de órganos, sobre todo los pacientes con el diagnóstico o diagnóstico pendiente de muerte cerebral, antes de descontinuar las medidas de soporte artificial de vida. 12. Resumen. En el paciente comatoso, asegure y mantenga la vía aérea mediante intubación endotraqueal. Prevenga la hipovolemia y la hipoxemia. La meta en la resucitación del paciente con traumas cerebrales es prevenir el daño cerebral secundario. Trate el choque agresivamente y busque su causa. Reanime con Ringer lactato, solución salina normal o soluciones isotónicas similares sin dextrosa. No use soluciones hipotónicas. Haga un examen neurológico después de normalizar la presión arterial y antes de paralizar al paciente. Busque lesiones asociadas. Contacte a un neurocirujano tan pronto como sea posible. Si no cuenta
cuenta con un neurocirujano en su hospital, traslade a todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado o grave a donde sí se cuente con uno. Revalore frecuentemente el estado neurológico del paciente.